continuación, de momento voy a quedar aquí, no vaya a ser que se me... Lo vamos a enfocar de esta manera. Haré una presentación, luego podemos tener un diálogo. Me gustaría que los diáconos que estáis aquí presentes también pudierais contar vuestra experiencia en este ámbito y desde ahí entablar un diálogo. ¿De acuerdo? Y terminaremos, pues, os voy poniendo al día de por dónde va la visita. ¿Sí? Bien. Lo primero, decir que la exhortación apostólica del Existe, yo te he amado, va sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres. Y este con es claro. ¿Sí? No es solamente lo que la Iglesia hace por ellos, sino también lo que la Iglesia hace con. Esto se escribe poco, ¿no? Con las personas empobrecidas. Era un documento que estaba escribiendo Francisco, que además lo quería plantear en continuidad con Dilesis No, sobre el corazón de Jesús. Nos amó. No le dio tiempo a terminar y el Papa León, en esa clara línea de continuidad en la novedad, lo asume. Pasó algo parecido con Lumen Fidei de Benedicto XVI. Era sobre la fe. Comenzó Benedicto, pero la remató Francisco. Algo parecido ha pasado. De tal manera que estamos hablando de un documento donde han participado dos pontífices, un escrito a cuatro manos, donde Francisco comienza en continuidad con Dilesis No y continúa León. Vamos a ver que hay algo fundamental. Son diferentes, evidentemente, que León XIV y Francisco son diferentes. Por su estilo, su forma de ser, su manera de enfocar, pero hay una clara continuidad en el magisterio, como también lo hubo con Francisco. Gran parte de los documentos, bueno, todos los documentos de Francisco, remitían una y otra vez a Benedicto, a Juan Pablo II. Siempre nos movemos en esa clave. Continuidad en la novedad. También decir que esa continuidad, por tanto, está en relación con la encíclica Dilesis No, cuya finalidad, ¿cuál sería? Pues recoger que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. Dilesis no es un programa social. No lo es. Veréis cuando vayamos profundizando y descubriremos que es todo una reflexión cristológica y eclesiológica. Técnicamente no es un documento de la doctrina social, sino una reflexión de cristología y eclesiología, ¿sí? Donde muestra el amor de Cristo por los últimos y la consecuencia, una iglesia pobre y para los pobres. También nos daremos cuenta que es una reflexión, por tanto, teológica y espiritual. Teológica y espiritual. Y nos va a presentar toda la mística de la exhortación. Eso también me parece tenerlo presente. No es, por tanto, un programa social,
sino una invitación a redescubrir el amor a las personas empobrecidas como principio fundamental de la vida cristiana. No hay auténticamente vida cristiana ni espiritualidad auténticamente cristiana al margen del mundo del dolor. No la hay. Porque forma parte del núcleo del Evangelio. Y en eso va a insistir la exhortación. ¿Sí? Un amor que no se contenta solo con ayudar, con asistir, con atender situaciones de carencia, sino un amor que quiere ser como más integral. Ofrecer el amor de Dios a las personas empobrecidas. Que va a implicar acoger, promover a la persona, incluirla socialmente y ayudarla a descubrir el amor de Dios. Con lo cual, no estamos hablando de un servicio que pueda hacer una ONG, sino que estamos haciendo reflexión sobre el servicio de la Iglesia a los últimos de la sociedad. El amor de Cristo hacia los pobres, ahora hablaremos un poquito del concepto de pobre, el amor de Cristo hacia los pobres sigue siendo la llave para comprender el corazón misericordioso de la Iglesia. Por eso yo decía que es una reflexión cristológica, el amor de Cristo a los pobres, eclesiológica, que conlleva una espiritualidad y una misión. Claro, la lectura que podemos hacer nosotros de la exhortación de existe no puede ser la misma que alguien dentro del mundo social que la lee para descubrir qué nos dice el Papa, que tiene claves de cómo intervenir con las personas empobrecidas, dígase con una persona sin hogar. Pero también recoge claves. Lo nuestro es una visión mucho más profunda, más de fondo y de horizonte. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros, he titulado esta parte cuando el amor de Dios se hace diaconía, se hace cercanía. Yo te he amado, dice el resucitado, a una comunidad pobre, frágil y sin prestigio. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. A la iglesia de Filadelfia. Son palabras que podrían pasar desapercibidas si no escondieran una de las afirmaciones más poderosas del Evangelio. ¿Y cuál es esa afirmación? Que Dios ama con preferencia a quien no cuenta, a quien parece no tener nada que ofrecer. Me parece que esto es también como muy significativo. Dios ama con preferencia a quien aparentemente no tiene nada que ofrecer. Yo te he amado es la palabra de Dios que sostiene la esperanza de quienes viven en la exclusión. León XIV parte de la convicción de que el amor a los pobres no es una opción secundaria. Como si lo mismo podemos hacerlo como que no. No. Sino que es el corazón mismo de la fe, el núcleo del Evangelio. Por ello, contemplar el amor de Cristo nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás. Esto va a ser un termómetro de la vida. Un criterio de verificación. ¿Cómo es tu amor a Cristo? ¿Y por qué vía transita? Por la vía de la celebración, por la vía del anuncio, por la vía de la contemplación y por la vía del ser. Ahí nos estamos jugando la propia identidad cristiana. Yo te he amado va a ser una de las claves para entender el viaje apostólico del Papa León. Lo dije el otro día en la rueda de prensa.
Y algunos periodistas me dijeron, no lo habíamos mirado aún de esa manera. Fijaros un detalle. Después, el detalle del viaje apostólico, ¿sí? Y así os voy contando cosas. El Papa viene, primero, viene a España. Vamos a matizar. El Papa viene a varias iglesias diocesanas. Porque la iglesia no existe sin más. ¿Sí? Está enraizada en el mundo. El Papa viene a la iglesia de España a través de varias iglesias diocesanas. Ciertamente el viaje de Madrid tiene un componente nacional, por la capitalidad. Pero nosotros estamos subrayando que viene a España a través de la iglesia de Madrid, como a través de la iglesia de Canarias. ¿Sí? Habrá un recibimiento protocolario. De hecho, irá a Palacio Real. Lo recibirán los reyes y habrá un pequeño encuentro con el cuerpo diplomático. Bien. Eso forma parte de lo que es la recepción a un jefe de Estado. Que sabemos que el sumo pontífice tiene esa doble condición. Pero realmente cuando empieza el viaje apostólico va a ser esa tarde. La pregunta que salió en los medios de comunicación: ¿por dónde va a entrar el Papa? ¿Sabéis por dónde va a entrar el Papa? Por Carabanchel. Va a entrar el Papa y lo primero que va a hacer en su viaje apostólico es un encuentro con el mundo de la exclusión social. Personas sin hogar, mujeres solas con hijos, reclusos, migrantes, enfermos, discapacitados. ¿Cómo va a cerrar el viaje apostólico? Un encuentro con los migrantes en Tenerife, en el Centro Raíces, y una misa en La Laguna, donde ellos van a tener un protagonismo especial. ¿Sí? Lo que abre y cierra el viaje apostólico es: yo te he amado. Para ponerlos en el centro de la vida de la Iglesia y de la misión de la Iglesia, y para transmitir un mensaje a la sociedad y a la humanidad. Todos los ojos del mundo van a estar pendientes de la visita a España. El mensaje a la sociedad, ¿cuál es? No podemos organizar la vida social, económica y política sin tener en cuenta esto. Aprender a mirar desde los empobrecidos. Cuando yo conté esto el otro día en la rueda de prensa, me dijeron varios periodistas: no habíamos caído. Lo que abre y cierra son los últimos. El mensaje de fondo: yo te he amado. Contemplar a Cristo nos ayuda a hacer del amor mi esposo, el Señor. ¿De acuerdo? Me parecía insistente porque esto va con misión. Los pobres siguen teniendo una palabra que decir. Mira, Dile Existe no comienza, como suelen hacer los documentos de la doctrina social de la Iglesia, con un análisis sociológico. Con la metodología, ya os explicó el otro día Souto, ¿verdad? Juan Souto, la metodología del ver, juzgar, actuar. ¿Sí? Que es la metodología propia de la doctrina social de la Iglesia. No. Dile Existe comienza con una historia de amor. ¿Por qué? Y ahora contaré la historia. Porque antes de transformar las estructuras sociales, el Evangelio quiere transformar corazones, mentalidades. Jesús no espera a que el mundo cambie para amar. Ama y por eso el mundo cambia. Esa es la pedagogía del Papa. Propone aprender a mirar
como Él mira. A servir sin miedo a los que la sociedad considera desperdicio. Amar sin medida. Fijaros, no hace un análisis de cómo está el mundo, aunque luego va a reclamar. Sino que nos presenta, pues nos presenta una historia bonita. La historia la conocéis. En casa de Simón, una mujer rompe un frasco de perfume y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. El olor llena la habitación. Algunos, escandalizados, como Judas, murmuran que ese perfume se podría haber vendido y con el dinero ayudar a los pobres. ¿Sí? Jesús sorprende con su respuesta. Elogia el gesto de aquella mujer y la defiende, dejando claro, así, que el amor, dejando que el amor huela, que toque, que sobre. En el gesto de aquella mujer no hay cálculo. Aquella mujer no midió si era un perfume caro o no lo era. ¿Sí? No midió. Amó. Y lo amó en clave de agradecimiento. Solo hay gratitud en aquel gesto. Para el Papa León, esta escena revela uno de los grandes secretos del Evangelio. El amor auténtico no tiene medida. ¿Cuál es la medida de la caridad? ¿Sabéis cuál es la medida? Amar sin. ¿Verdad? En tiempos donde todo se mide por la utilidad, este gesto gratuito recuerda que el amor a los pobres no se improvisa. Nace del corazón que primero se ha dejado amar. Y esto es una clave también importante, porque cuando nosotros hablamos en la Iglesia de servir a los últimos, de amar a los pobres, a los enfermos, a los vulnerables, a los pequeños, ¿sí? Nosotros lo hacemos desde la clave de sentirnos amados por Dios. Y ahí os voy a contar una experiencia personal, no sé si la habré contado en alguna ocasión, porque son de las cosas que me gusta contar, porque me hicieron tanto bien en mi vida personal, ¿sabes? Que marcaron mi ministerio. Y he tenido la oportunidad de, a lo largo de estos 31 años de mi vida, la Iglesia pues me pidió el servicio de estar con los últimos. Gran parte de esos años, compaginándolos e integrándolos en las otras tareas del ministerio del presbítero. Parroquias, clases de instituto, clases en el seminario, clases en la facultad de educación, ¿sí? Y todo eso desde la perspectiva de mi vida y mi presencia en zonas marginales. Lo que es, en Extremadura, la Cañada Real. Lo mismo que Cañada Real. Los mismos componentes, porque es algo que se repite en todas las ciudades. El agravante de que aquello, bueno, igual, si es la misma realidad, ¿no? Bueno, para mí, yo me pregunté, bueno, ¿qué puedo hacer yo en este contexto social? ¿Qué me pide Dios? ¿Sí? En un ámbito como este, tan duro. Ni soy sociólogo, ni soy politólogo, ni soy abogado, ni soy trabajador social. Yo era el párroco. Tuve claro, después de pasarlo por la oración, que lo que Dios me pedía y lo que la Iglesia me pedía era que pusiera mi ministerio al servicio de la Iglesia en aquel lugar. Eso lo tenía claro. De ahí brotó una inquietud y una pregunta.
En estos ámbitos, ¿cómo decirle a los pobres, cómo decirle a esta gente, droga, prostitución, tráfico de armas, gente buena, gitanos también, cómo decirles que Dios les ama, cuando todo parece lo contrario? Os puedo asegurar que durante todos esos años la pregunta era siempre la misma. Señor, ¿cómo puedo decirles que tú les amas? Quizá al terminar os contaré la respuesta que les conté. Pero que tiene que ver con lo que os acabo de decir. El amor no se improvisa. El amor nace del corazón que primero se ha dejado amar. Eso es lo que manifiesta aquella escena de la mujer derramando un perfume caro sobre la cabeza de Jesús. Cada pobreza propia o ajena, diré siempre que me tocó lidiar con la pobreza en todos los ámbitos. La pobreza social, la pobreza en forma de enfermedad, especialmente de mis padres, la mía, y la pobreza de la Iglesia. ¿Sí? Se miraba con otra perspectiva, así lo intenté. Cada pobreza propia y ajena es un lugar donde Dios se deja encontrar. Gilles Sisté nos enseña que el amor a los pobres no es solo una opción moral. Es la memoria viva del amor de Cristo. Cada vez que una mujer o un hombre se inclina sobre la herida del otro, el Evangelio vuelve a perfumar la historia. Ningún gesto, ni siquiera el más pequeño, dice Gilles Sisté, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive el dolor, la soledad o la necesidad. Ningún gesto será olvidado. El hilo conductor, por tanto, de la exhortación no es una estrategia de ayuda a los pobres. Ese no es el hilo conductor, sino una revelación en los pobres, en su fragilidad y en su esperanza. Dios sigue hablándonos. En la vida de los sufridos, Dios sigue hablando. ¿Ves que va más allá de unas claves de cómo atender a los sufridos? Más aún, el Papa recuerda dos textos. Uno de Mateo 26, que dice así: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. A continuación, en el capítulo 28, dice: yo estaré siempre con vosotros. Dos presencias que se funden en una sola. Amar a los pobres es en el fondo aprender a reconocer a Dios donde parece ausente. No es una estrategia de vida, es una revelación. Aprender a reconocer a Dios donde parece ausente. Entre mis feligreses tenía muchos artistas, ¿sí? Y algunos de ellos estaban más tiempo en prisión que en casa. Y yo iba cada vez, de vez en cuando, iba a la prisión a celebrar la misa, ¿no? El Dioni era uno de esos artistas de la parroquia que estaba
estaba emparejado con la matahombre. Y yo le dije, ¿no te da miedo? Bueno, de esos días que uno va a prisión a celebrar la Eucaristía, ¿no? Y el Dionis va pasando es tremendo, yo no sé si habéis estado alguna vez, ¿no? Pero conforme vas entrando, se abre una puerta, entra y se cierra. ¡Pum! Y ya no puedo salir. Me impresiona un poco. Bueno, pues cuando entro ya en el módulo, el Dionis, no podéis imaginar con qué sentimiento de orgullo, ¿no?, me presentaba a sus amigos del Chaleco. El padre Vicente, el párroco de mi barrio. Un orgullo, como de sentido de pertenencia. ¿Cómo contrastaba? Yo decía, ay Señor, con lo que me cuesta verte en el Dionis. Perdóname, Señor. Me resultaba más fácil ir al campo de mi pueblo y ver la sierra. Ahí Señor te contemplo. Pero en el Dionis. No, para mí fueron experiencias que fueron marcando mi ministerio. Por eso lo quiero contar. Pues no quiero hacer que esta mañana la formación sea solo una exposición, ¿no?, académica. Eso lo hice en Salamanca, ¿no?, sino que también poder contar con vosotros, o sea, poder contar con vosotros pues, lo que para mí está significando y significó todo esto, ¿no? Amar a los pobres, en el fondo, es reconocer la presencia de Dios donde parece ausente. ¿Sí? Claro, eso nos lleva a escuchar el grito de los niños. La condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, el sistema político y económico, e interpela también a la Iglesia. ¿Por qué existen estas realidades? ¿Sí? El problema no es que haya pobres, sino que los hemos invisibilizado. Se ha normalizado su ausencia de la vida social. Los hemos convertido en todo caso en estadísticas. Y podría daros algunas. Esa es la expresión de la cultura del descarte en la que existía tanto Francisco. Hoy hay muchos tipos de pobreza. No es solo la carencia económica. Eso podríamos llamarle pobreza monetaria. Hay una realidad con más profundidad, que se llama exclusión social. Y que tiene que ver con falta de vivienda, dificultades para llegar a final de mes, por un trabajo precario, que tiene que ver con cualquier dificultad que tiene una persona o una familia para vivir con dignidad, que en estos momentos tiene que ver con la soledad, ¿sí?, sobre todo la soledad no deseada, en un sentido más amplio, ¿no? Yo no sé, supongo que a veces os ha tocado pasar a lo largo de vuestra vida por situaciones más duras, ¿no? ¿Cuántas veces, por motivos de la pérdida de un empleo o lo que sea, o tener que salir del país, ir a otro lugar, buscando un futuro mejor, pues ha complicado tanto la vida que ha sido necesario replantear toda la vida y la familia, ¿no? Yo recuerdo los años duros de la crisis del 2008, ¿no?, donde uno decía, que te corten la luz con niños pequeños, duele el alma. He sido testigo de muchas situaciones de ese tipo. Y de la angustia de los padres. Y preguntarse, mis niños no pueden ir a la excursión. Eso hace mella, ¿eh? Desde ahí quiero situaros también.
Porque la pobreza es un abanico muy amplio. Probablemente, en términos cinematográficos, la pobreza es un fotograma de una película que se llama Exclusión. El gran problema que tenemos en este país no es de pobreza económica, sino de desigualdad social. ¿Sí? De desigualdad social. Los datos del informe FOESA, que es el mejor estudio sobre las condiciones de la población pobre en España, nos alertan. ¿Cómo ha aumentado la exclusión? La pandemia fue un momento duro. Nos hemos recuperado a nivel macroeconómico, no sé si estáis aquí economistas, pero no así en calidad de vida. No se han reducido los índices de exclusión. Una comunidad como Madrid, el 19,6% de la población, es decir, 1.300.000 personas, se enfrentan a algún grado de exclusión social. Lo que significa que una de cada cinco tiene algún elemento o algún factor de lo que es el catálogo de exclusión. No quiere decir que una de cada 5 personas vive en la calle, ni quiere decir que una de cada 5 está mendigando. Son niveles. ¿Sí? Esas cifras hacen referencia no solo a la falta de ingresos, sino que incluye dificultades para acceder a la vivienda, al empleo, a la salud. Cuando una familia tiene que dedicar casi el 60% de sus ingresos al tema de la vivienda, lo tiene muy complicado. Porque si se estropea la lavadora, ¿sí?, tiene un imprevisto, que haya familias que no pueden continuar una medicación, es duro también, sobre todo cuando hay detrás problemas de salud mental. Que una persona vaya a trabajar todos los días y no le llega al final de mes, pues es que yo trabajo. ¿Cuántas veces me han dicho, bueno, pues que vayan a trabajar? Sí, se van a trabajar, pero no llega. Porque se ha encarecido tanto el nivel de vida y no han subido tanto los salarios. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en este país en estos momentos? La vivienda, el trabajo precario. ¿Sí? Bien, pues mirad, dice el Papa León, más allá de los datos de la realidad, que es bastante clara, dice, ¿qué hay detrás? Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. ¿Hemos crecido económicamente? Sí. ¿En la misma proporción el desarrollo humano integral? No. ¿Qué genera eso? Desigualdad. Cuando hay crisis, aumentan los índices de exclusión. Cuando se acaba la crisis y suben los índices económicos, no se reducen los índices de exclusión. No fallan las personas, por tanto, en todo caso, falla el sistema. Así lo plantea el Papa León. Claro, pero ¿cómo situarnos entonces ante esa realidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿Cómo situarnos? ¿Qué hacemos los cristianos cuando nos tenemos que situar ante los acontecimientos? Ante la realidad. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿En quién nos fijamos? El criterio siempre es poner la mirada en Dios. ¿Cómo puede Dios iluminar esta realidad? ¿Cómo puede ayudar a situarnos? Y eso es lo que hace León en su exhortación. Ha puesto el foco
en una historia de amor, para poner el marco. Yo te he amado. Apocalipsis. El perfume. Nos hace referencia a la realidad del sufrimiento, tiene que interpelarnos. Porque si no seríamos los sin pasión. ¿Sabéis quiénes son los sin pasión? Los que van por la vida con la coraza. Nada entra, pero nada sale. Como nos dejamos interpelar, ¿qué hacer? ¿Cómo situarnos? Y entonces nos remite a Dios. Dios toma partido por los últimos. Dice el Salmo 34, el que escucha el grito del pobre e interviene para liberarlo. Dios toma partido por ello, poniendo en juego todos sus sentidos. ¿Os acordáis del libro del Éxodo, la liberación de Israel de Egipto? ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 7, cita al 10, nos da una clave fundamental. Dios pone en juego todos sus sentidos. ¿Qué dice ese texto? Toma Dios la palabra y dice así: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, he sentido su dolor, he decidido bajar a liberar. Es el Dios que ve, que escucha, que siente y que decide. Pone en juego todos sus sentidos. Por eso, un principio fundamental en la atención a los últimos es ver la realidad, escuchar, sentir, poner el corazón, actuar. ¿No es eso la parábola del buen samaritano? Ahí hay claves sociales tremendas. El Dios que toma partido porque ve, escucha, siente y decide actuar en favor de quién, de un pueblo que está sufriendo. Había un libro, algunos lo recordarán, había un libro que hablaba de Dios se supo a raíz de un conflicto laboral. A Dios se le conoció por ser el Dios que libera al pueblo de Israel, esclavo y oprimido en Egipto, forzado a trabajar, a trabajos forzados. De Dios se supo a raíz de un conflicto laboral. Me gustó mucho esa expresión cuando la leí, porque lo que hacía era una reflexión sobre la revelación. Se le conoce como primero el Dios que salva y libera. Y eso llevará luego a descubrir que salva y libera porque ha creado esta humanidad, este mundo, y lo ama. ¿Sí? Que Dios se supo a raíz de un conflicto. La opción de Dios por los pobres alcanza su plena realización en Cristo. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Así se presenta no solo como un Mesías pobre, sino como el Mesías de los pobres y para los pobres. Recordad que cuando Jesús comienza su vida pública, en la sinagoga, toma el libro y lee el texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres. Y Jesús va a explicar en la bienaventuranza lo de felices los pobres, porque ellos es el reino de Dios. A ellos les pertenece. Esta preferencia no es exclusivismo. Todos tenemos cabida en el corazón de Dios. Sin embargo, la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la humanidad es signo de su amor. Yo no sé si sabéis aquella historia de la mujer saharaui. No la contaron nunca.
¿no? Le preguntaron, verás cómo lo vais a entender perfectamente, vosotros que sois padres y madres, ¿no? Le preguntan a aquella mujer saharaui, bueno, ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿Que está en Estados Unidos o al que está en el convento? A la que está en el convento, ¿no? ¿A cuál de tus hijos quieres más? Le preguntaron. Y dijo aquella mujer, pues mira, quiero más al pequeño hasta que crezca. Al que está enfermo hasta que sane. Al que va de viaje hasta que llegue. ¿A quién quiere más una madre que un padre? ¿No es el corazón así de Dios, que es padre y madre? Me parece tan gráfico, ¿no?, para entender estas cosas. La exclusividad de Dios no significa, o sea, la preferencia de Dios no significa que excluya al resto. Lo que no cabe duda, que los que sufren tienen un lugar privilegiado en el corazón del Padre Dios, como lo tienen también, lo tenemos nosotros con nuestros hijos, en momentos determinados. Es exclusión, no excluye a ninguno de sus hijos, pero hay un amor preferente. Esa preferencia, por tanto, nos habla de que si la Iglesia quiere ser la Iglesia de Cristo, debe ser la Iglesia de la bienaventuranza, una Iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres. ¿Cuáles han de ser los preferidos de la Iglesia como madre? ¿Quiénes han de ser? Más aún, si es que Dios tiene rasgos de pobre. Nació en la pobreza, vivió en pobreza y murió como un excluido. Así murió. Debe ser muy importante porque no para de llamar. Paco, fíjate. La exhortación pone de relieve que hay un vínculo estrecho entre el amor de Cristo y la llamada a acercarnos a los pobres. Pues son sacramentos de Cristo. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. Por tanto, vuelvo a repetir, la pobreza no es solamente una cuestión sociológica. Lo que está en juego es la comprensión del mismo Dios. Dios es justo y por serlo es el Dios de los pobres. Decimos, Dios es amor y no puede hacer otra cosa que amar. Pero también decimos, Dios es justicia. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, dice, practicar la justicia es conocer a Dios. Y los profetas insistirán en que no puede haber un culto auténtico si no se practica el derecho y la justicia. ¿Cuándo lo hicimos contigo, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos. Capítulo 25 de Mateo. Como de esas dos grandes presencias, ¿no? Fijaros que el Corpus recoge esas dos dimensiones de la presencia de Cristo. El sacramento de la caridad. En la Eucaristía y en los pueblos. ¿Sí? Por eso es tan central la fiesta del Corpus. Corpus Christi, la caridad de Cristo. Es el día de la caridad. ¿Veis la relación? Y aquí una de las afirmaciones que me parece más significativa de todas las otras. Cuando la Iglesia se arrodilla
junto al leproso, a un niño desnutrido, a un moribundo, realiza su vocación más profunda. Amar al Señor allí donde se encuentra más desfigurado. Ahí. Fijaros, podríamos decir también, realiza su vocación más profunda. Adorar allí donde el Señor se encuentra más desfigurado. Es una relación muy estrecha. Los pobres, por tanto, no son una simple categoría sociológica, dice el Papa, sino la misma carne de Cristo. Por ello la Iglesia recomienda las obras de misericordia como un signo de autenticidad del culto. Un signo de autenticidad del culto. De ahí nace la institución de la diaconía. La Iglesia para los pobres es aquella que reconoce en los pobres y los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente y proclama que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Decía yo en la rueda de prensa el otro día, toda la historia de la salvación está asignada por los pobres. Toda. ¿Sí? Desde el comienzo de la Iglesia se instituye el servicio de la diaconía, porque considera a los pobres la verdadera riqueza de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Para el servicio de las mesas, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Así comienza la diaconía. ¿Sí? Designando entre los seguidores, aquellos primeros cristianos, a 7 hombres de espíritu, de sabiduría, con la tarea de atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. ¿Quién fue el primer mártir? Uno de los 7. ¿Qué hizo San Esteban? Servir la mesa de la palabra, la mesa del altar, las mesas de los pobres. San Lorenzo mostrará a las autoridades romanas, 2 siglos después del martirio de San Esteban, mostrará cuáles son los auténticos tesoros de la Iglesia. Conocéis la historia, ¿verdad? No la voy a contar. Estos son. El gesto de San Lorenzo no es algo retórico, sino una fe encarnada. No lo hizo para darle en la cara al emperador. No lo hizo con un gesto de chulería, que le costó la vida. Lo hizo como un gesto de fe encarnada. Evangelio divino. Diles Iste refuerza, especialmente en esos números, 35, 36, 37, 38, refuerza el papel del diaconado como el rostro servicial de la Iglesia, enfocando la vocación a la caridad y a la atención preferente a los pobres, y propiciando un ejercicio de equilibrio ministerial. Servicio a la Eucaristía, servicio
a la palabra, servicio a los súbditos. Si el diácono, su tarea se reduce, por muy amplia y bonita que sea, a los pobres, le faltaría. Pero si su ejercicio ministerial no contempla esa realidad, sigue faltando. Fíjate, estamos hablando de un equilibrio que no es exclusivo del diaconado. Pero la Iglesia ha querido, desde los comienzos, que hubiera una institución dentro de ella misma, ¿verdad?, que nos ayudara al resto a mirar. No hacen falta los diáconos porque haya escasez de cura. Y para anunciar el Evangelio no se necesita un ministerio instituido. También está el ministerio instituido del catequista. Para ayudar a alertar no se necesita un ministerio instituido, aunque está en la política. ¿Sí? Pero la Iglesia necesita el ministerio del diaconado como expresión de Cristo, pobre y ciego, rostro de una Iglesia servicial. Por eso para mí también ha sido una riqueza el vivir esta experiencia con vosotros. Desde el ministerio, en este caso episcopal, y buscar juntos cómo hacer ese equilibrio. San Ambrosio dirá: los ministros de la Iglesia nunca deben descuidar el cuidado de los pobres. Y os estáis formando para ser ministros de la Iglesia. Y sigue diciendo: y menos aún acumular bienes en beneficio propio. Eso sería un delito. Aprovecharse de tu ministerio para enriquecerte. ¿Dónde está, por tanto, la verdadera riqueza? Pues la Iglesia será verdaderamente de Cristo cuando su culto huela a misericordia, su mesa a pan compartido, sus templos a puertas abiertas y su administración a servicio. Porque ahí está su riqueza. Si queréis lo digo más alto. Cuando la Iglesia huela. Claro, nos hemos centrado en toda esa dimensión teológica, ¿verdad?, eclesial, pero nos falta también el cambio. La realidad es dura y nosotros no estamos solamente aquí para pasar la mano por encima y Dios te ama. ¿Sí? ¿Y qué? Como el chiste, ¿no? Le dice una persona, un pobre, le pide a un cura, dice: ay, padre, deme usted algo. Dice: ay, hijo, te voy a encomendar al Señor. Dice: encomiendo no me hace falta nada. Encomiendo. Ay, te voy a encomendar al Señor. Dice: encomiendo no me hace falta nada. Necesito que me encomiende al Señor, y me permita comer. Por eso la caridad es también motor de cambio social. Y aquí interviene lo que llamamos, y lo explicaron el otro día en Doctrina Social, y no voy a insistir, la caridad política. ¿Qué es la caridad política? Aquella caridad que no deja las cosas como están, sino que provoca un cambio. Un cambio en las personas, ¿verdad? Un cambio en las situaciones, un cambio en las estructuras. ¿Os acordáis? El otro día lo conté, ¿verdad? Lo del proverbio chino, lo sabéis, ¿no?
¿No sabéis los proverbios chinos? ¿Eh? ¿No lo sabéis? Me diréis cuál de ellos, ¿no? Siempre sí lo sabéis. ¿Sabéis aquel que dice, más vale enseñar a pescar que dar un pez? Pero eso del todo no es así. Porque las personas, cuando están en una situación muy delicada, a veces necesitan una atención primaria. ¿Sí? Y a veces es necesario dar el pez. Como dar el pez, ayudar a que no te corten la luz, ¿no? Un apoyo para que puedas seguir haciendo, que te ponga en camino. Pero claro, no es suficiente. La doctrina social de la Iglesia dice la atención primaria debe ser pasajera, transitoria. Tenemos que ir a que la persona lo pueda hacer por sí misma. ¿No es así? Que es la promoción. Seguimos con el ejemplo del proverbio chino. Más vale enseñar a pescar que dar un pez. Muy bien. Le hemos enseñado a pescar. Lo hemos promocionado. ¿Sí? Pero no tiene caña. ¿Cómo va a pescar? Bueno, le vamos a facilitar una caña. No cualquiera, una buena. Que de las de verdad que pescamos. ¿No? Muy bien. Tiene hambre. Sabe pescar. Tiene caña. Pero como no tiene permiso, hemos logrado conseguirle el permiso. Tiene hambre. Tiene caña. Sabe cómo pescar. Por fin tiene permiso. Está contaminado el río. El proverbio chino se quedó en ellas. Eso de más vale enseñar a pescar que dar un pez, sí, pero no. Es necesario dar un pez cuando es necesario. Por supuesto, promover a las personas. Pero, además, generar estructuras que posible. Papa Francisco ponía un ejemplo. Dice, ayudar a un anciano a pasar un arroyo es una obra de caridad. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿y si nos reunimos los cristianos y nos vamos al ayuntamiento y reivindicamos que hagan un puente? ¿Eso es una obra de caridad? Política. De caridad política. La persona podrá pasar por el puente y no necesitará de mi honor. ¿Sí? Ojo que eso también es muy importante, y ahí lo subraya. Termino. ¿Para qué? Para hacer de las personas empobrecidas no dependientes, sino sujetos autónomos, protagonistas de su propio desarrollo. No quitarles su protagonismo. Fijaros, en esto hay un texto muy interesante. Cuando Jesús se encuentra con el ciego. ¿Sí? Cuando Jesús se encuentra con el ciego, ¿qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús traslada el protagonismo a la persona. ¿Qué pide la persona a Jesús? Lo único que no se podía dar a sí mismo. Que vea. Porque viendo puede valerse por sí mismo. ¿Veis? Eso nos lleva también a una clave. ¿Cómo trabajar con las personas? No como los que van a solucionar problemas. Una cuestión de enfoque. Si miramos a las personas como un problema, el objetivo es solucionar problemas, ¿no? Si miramos a las personas como lo que son, personas con dificultades, el objetivo no es solucionar problemas. ¿Sabéis cuál es? Acompañarlas.
acompañarlas. La indiferencia es el pecado, el camino, el acompañamiento. Acompañarlas. ¿Quiénes somos nosotros para solucionar los problemas a alguien? Bastante tenemos con los nuestros. Yo no quiero que me solucionen los problemas, sino que me ayuden a encontrar soluciones. Porque si no, hasta me expropian de mis capacidades. Por eso el trabajo social pasa por promover y capacitar a las personas. Generar posibilidades. El acompañamiento. Y termino. Un último aspecto. Los pobres, para los cristianos, no solamente son objeto de nuestra intervención, no solamente son objeto de la buena noticia. El Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia, sino que también son sujetos que nos evangelizan y nos ayudan a descubrir la esencia del Evangelio. Lo podéis leerlo en la exhortación. Yo os voy a contar mi experiencia. ¿Os parece? Un día, él la escuchó. Un día estaba yo en mi despacho y estaba haciendo Antonio algo que hacemos los curas y le damos mucha importancia. Preparar la homilía. ¿Verdad? Menos mal, porque si no, con eso de que lo que el Espíritu hablará, alguno dice cada tonta. Mira, a mí no me viene, no, que el Espíritu diga, no, déjate tonterías, tío. Que el Espíritu diga, pero tú prepáratelo. Y rézalo. Bueno, pues, verdad que a veces me salen... Estaba sentado y preparando, lo recuerdo perfectamente, la homilía. El despacho tenía la puerta abierta y se comunicaba con el templo de aquel barrio, ¿no? Y el templo estaba, la puerta abierta. Bien. En eso que entra Reina. Reina, una gitana preciosa. Pero gitana. ¿Y a qué venía Reina normalmente a la parroquia? A pedir. Dame algo. Dame algo. Si no es una mano. Bien. Yo estaba en mi despacho, preparando la homilía, en esto que entra Reina, ¿no? Qué mal, fatal, me cayó aquello. No sé si es que estaba cansado, probablemente ya, después de 10 años, a esas alturas estaba un poco quemado, ¿no? En esos ámbitos tan duros, pues, bueno, uno se cuida, pero a veces se quema, ¿no? Y yo con mis cábalas diciendo, ¿pero qué se habrán creído? Esto nada más que pensarán que me he hecho cura más que para atender pobres, que es harto. Yo dije, no lo dije, pero lo pensé. Por mi cabeza corriendo. Pero por cortesía me acerqué a Reina. Hola Reina, buenos días. ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Y dice, no, padre. He venido a llorar. Reina estaba, teníamos en la parroquia un Cristo que tenía debajo una leyenda, una placa. Soy el Cristo de las cuestas, ante quien tantas madres lloraron por sus hijos. En los años duros de la heroína, muchos jóvenes perdieron en las cuestas. Soy el Cristo de las cuestas, ante quien tantas madres lloraron por sus hijos. Y Reina estaba delante del Cristo. No había venido a pedir, había venido a llorar. Había venido a rezar. ¿Y sabéis a qué había venido también? A evangelizar al párroco.
ese día descubrí con una nitidez como jamás los pobres más evangelizados. La cara de vergüenza que se me quedó jamás se me olvidará. Nunca se enteró Reina, nunca, lo que significa nunca. Cuando un día vino el obispo a la parroquia, quería visitarla, ¿no? Llevaba ya unos meses en la diócesis. Y yo la había invitado y le dije, pero a misa puede venir usted cualquier domingo. A mí me gustaría que fuera al barrio. Y se pasó toda la mañana conmigo visitando el barrio. Por cierto, al terminar la jornada, le digo, ¿ha entendido usted lo que dice el Papa Francisco de callejear la fe? Me lo recuerdo muchas veces él mismo ahora, ¿no? ¿Te acuerdas, Vicente, cuando callejeamos la fe? Qué bueno, ¿no? Él jamás había estado porque estaba en Roma, él se había dedicado más al dicasterio del clero. Y estaba en Roma, lo mandaron a la diócesis de Badajoz, de María Badajoz, y era la primera vez que pisaba un ámbito así. En ese estar por la calle, saludando a gente, nos encontramos a Reina. Y Reina estaba limpiando la puerta de su casa. Y el obispo fue a darle la mano. Y le dice, discúlpeme, tengo las manos mojadas. ¿Le puedo dar un beso? Sí, claro, mujer. Y le dice, ¿me gustaría entrar en casa? Oh. Aquel día el obispo también recibió una buena noticia mágica. Fijaros, las cosas no son como son. También cada uno como las lee. Termino y no me enrollo más. Mira, cuando estamos hablando de Dilesis Te, en el fondo, estamos hablando de algo fundamental. Y es que Dios toma partido por los pobres. Que la caridad transforma la vida de las personas y la vida social. Y que estamos no ante una estrategia social, cuanto a un documento de espiritualidad. Mística de los ojos abiertos y las manos dispuestas. ¿Sí? Me había parecido oportuno que previo al viaje del Santo Padre profundizáramos en estas otras. Ya veréis, espero no equivocarme, que más de un mensaje a transmitir tienen que ver con lo que en esta mañana hemos reflexionado. Me decían ayer, ¿cómo preparamos el viaje del Santo Padre? Y dije yo, entre otras cosas, profundizando. Pues nada, está ahí. Si queréis descansamos un ratito, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos, Antonio? Porque yo ya me quedo. 5 o 10 minutos. 10 minutos, así para relajarnos. Y ahora está.